que edifican nuestra vida. Amén. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Sabe que esta semana ha sido una semana retante pero bendecida. Todas las semanas traen cosas nuevas cuando estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Y para mí en lo especial ha sido retante esta semana, tanto en salud, por el ámbito profesional, pero he visto la mano de Dios moverse y sabemos que Dios está en control de todo. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y que le digas: Padre, hoy en el nombre de Jesús te entregamos el control de este momento, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, no regresa vacía. Sabemos que eres tú, Señor, hablando a nuestro corazón, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor. A veces nos confronta, a veces, Señor, nos reconforta. Y tú sabes mejor que nadie lo que necesitamos y la palabra puntual, la promesa puntual que necesitamos recordar. Hoy vamos a estudiarla, hoy vamos a leerla, pero lo más importante, Señor, rétanos a vivirla, rétanos a ponerla en práctica, Señor, porque sabemos que nuestra vida no va a ser igual si así lo disponemos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hacer algo, mi hermano. Póngase de pie ahí donde está. Póngase de pie y quiero que si está en grupo se agarren ahí donde están. Y tengo que hacer esto. Lo sentí en mi corazón, tengo que hacer esto, mi hermano, porque quiero que entienda, por favor, entiéndalo en el espíritu, por favor, que lo que voy a predicar no es nada personal, no es nada con dedicatoria, no es nada, es exactamente lo que Dios me puso en mi corazón. Y es un tema muy, muy difícil de predicar porque es reconociendo los ídolos para regresar a la verdadera adoración. Así que yo quiero que le digas al que la tienes a la par, dile: no es personal. Y si algo te reconforta, dile: el que está ahí enfrente los tenía casi todos. No me siento con la autoridad de juzgarte porque no soy quien. Si alguien aquí tiene multitud de errores, soy yo. Si alguien aquí ha pasado por multitud de procesos, soy yo. Pero me aferro a la palabra que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y no es personal, por favor, entiéndalo en el corazón y reciba esta palabra de parte del Señor. ¿Trato? Amén. Vamos. Tenía que hacerlo, mi hermano, para que usted abra su corazón y juntos. Créame que yo fui el más confrontado con esta palabra toda esta semana. Toda esta semana Dios me estuvo hablando y me estuvo inquietando. Hubieron 3 días puntuales que me levanté en la madrugada y escribía lo que Dios me decía a las 2, 3 de la mañana. Y lograba volverme a dormir a las 4. Eso fue puntualmente el lunes, el miércoles y el viernes. Y volví a despertarme en la madrugada y oraba: Señor, ¿seré yo o serás tú? Y trataba de orar y Dios me lo confirmaba y volví a escribir. Y todavía a veces escribía y lo volvía a borrar y otra vez me decía el Señor: vuélvelo a poner. Y espero que tú lo entiendas. Y antes de entrar, quiero contarte un artículo que estuve leyendo de un caso psiquiátrico esta semana, sobre un doctor que estaba tratando a 3 pacientes psiquiátricos. Es una historia verídica, sucedió en Michigan. Y estos pacientes sufrían de una enfermedad llamada megalomanía. No sé si usted está familiarizado con ese término. La megalomanía dice que son delirios de grandeza. Amén. Cada uno creía de estos 3 pacientes que era Jesucristo. Sufrían ese famoso síntoma mesiánico, se creían el Mesías. Dice que este doctor, parte del experimento que hizo es que los puso a comer juntos, los puso a vivir juntos, los puso a dormir juntos y obviamente recibían terapias en grupo juntos. Y en una de las terapias estaban en grupo. Dice que en una de las terapias se levantó el primero y dijo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y cuando se levantó el primero, se levantó después el segundo y le dijo: eres un falso, yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Y dice que el tercero se les quedó viendo y dijo: yo no recuerdo haberlos enviado a ninguno de los dos. Estaba más fregado el tercero. Ese pobre sí estaba perdido en la luna. ¿Por qué te cuento esta historia? Y es un poco divertida, pero es verídica. Al final el pobre doctor no pudo encontrar la cura para estos 3 locos. Pero muchas veces, esto yo lo leí y me reía, pero esto me recordaba cómo muchas veces
encontramos falsos ídolos en la Biblia, en la vida, falsos ídolos en nuestro caminar y no nos damos cuenta. Y cuando sentimos inconscientemente estamos adorando falsos ídolos en nuestra vida y estamos destronando el trono que solo le debería de pertenecer a nuestro Dios. La idolatría no es un pecado entre los pecados. Y quiero aquí hacer la aclaración. La idolatría no es un pecado entre los pecados. La idolatría es el pecado de todos los pecados. La idolatría, me atrevería a decir que es la medular de donde nace el resto de pecados. ¿Recuerdas a Satanás cuando fue desterrado del cielo? Cuando Lucifer fue desterrado del cielo, fue porque quería que le idolatraran, quería que lo adoraran a él. Y si tú vas y escarbas más al fondo de cada pecado, a las adicciones, por ejemplo, si tú vas a las adicciones y vas más al fondo hasta llegar al origen, te vas a dar cuenta que el origen es la idolatría. Idolatrando sustancias, idolatrando personas, idolatrando sentimientos. Y el origen de todo mal, el origen de todo pecado nace de este. Por eso yo creo que es cuestión, es el tema medular. Y pueden haber 100 millones de síntomas, 100 millones de pecados, pero va a ser la misma patología siempre, y es la idolatría. Cuando yo leía esto, Dios me abría y me quitaba un velo de los ojos, porque no es cuestión de fondo, sino es el tema medular para poder ser libres y poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. Cuando Moisés recibió los mandamientos de Dios en el Decálogo, y quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 20, verso 2. Éxodo capítulo 20, verso 2. Esto fue lo primero que Dios le dijo a Moisés cuando abre la conversación del Decálogo y le entrega los 10 mandamientos. Y dice así, vamos a leer del 2 al 3. Dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice el 3: no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando Dios le dio esta palabra, estos mandamientos, ahí pues desglosa los otros 9, pero cuando Dios le da empieza a dar estas leyes de vida y estatutos a Moisés, abre con esto, y lo primero que le dice es: no adorarás a ningún otro Dios que no sea yo. Yo soy tu Dios. Y tú dirás: ok, qué bueno, me vas a dar clase de historia, esto no aplicará mucho, ya no estamos en Egipto, no es como que estemos adorando becerros, no es como que estemos adorando no sé, a Isis, a Osiris, yo qué sé. Pero te vas a dar cuenta que nosotros tenemos una lista aún más grande de ídolos, que no nos hemos dado cuenta que incluso los egipcios. Lo que pasa es que no están en una connotación religiosa, están disfrazados dentro de nuestra rutina diaria, están disfrazados dentro de nuestro caminar diario inofensivamente. Y esto me lleva a que los ídolos muchas veces no tienen que ser malos. No siempre un ídolo va a ser algo negativo como tal. Por ejemplo, imagínate que uno de tus ídolos sea tu familia. Tu familia en sí no es mala. ¿Qué es lo malo? Que ocupa el lugar que solo Dios debe de ocupar. Tu trabajo. Trabajar no es malo. Tener trabajo es una bendición. Pero cuando el trabajo se entrona y es el centro de nuestra atención, es lo que es el centro de nuestra paz y lo que controla nuestro estado anímico, ojo. Y esto me lleva a la siguiente definición. Idolatría, tratando de contar todos los conceptos que estuve leyendo acerca de idolatría y que estuve tratando de encontré con uno que me gustó mucho y lo decía Juan Calvino. Decía que la idolatría es cuando pretendemos que algo externo supla lo que solo Dios puede suplir. Idolatría es cuando esperamos que una persona, algo material o una situación supla lo que solo Dios puede suplir.
¿Va agarrando ahí la onda? Amén. Así que no es el objeto en sí, no es la situación en sí, es el lugar que ocupa. Cuando Moisés recibía esta instrucción, lo irónico era que al mismo tiempo él en el monte recibiendo de no adorarás a otros dioses y los otros babosos haciendo un becerro de oro. Vamos a Salmos capítulo 106 verso 19. Es irónico esto. Salmos. Y me dirás amén cuando lo tengas. Salmos 106 y su verso 19. Y dice así: hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Dice el 20: cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y uno dirá, ¿qué buey es esta gente? ¿Cómo van a sustituir más esta gente que había conocido la gloria de Dios y ya la habían sacado de Egipto? Es lo que a mí me cuesta creer. Gente que había visto el mar abrirse delante de ellos, que habían escuchado cómo los sacó de Egipto, y se desesperan como no ven que Moisés bajaba del monte. Y mientras Moisés recibía esa instrucción, lo irónico era que estos haciendo un becerro de oro. Qué grueso. Estaban en una desconexión totalmente entre lo que Moisés estaba haciendo y lo que Dios quería. Y muchos dirán, wow, esta gente, ¿cómo van a adorar un becerro? ¿Cómo van a adorar un becerro que traga hierba? ¡Qué tontos! Y muchas veces nosotros somos peores que ellos. Muchas veces dentro del organigrama de nuestra vida, por ejemplo, ponemos una profesión o una carrera, y ahí en eso está cimentada nuestra seguridad y nuestra identidad. Yo conozco gente que ya no le puedes llamar por su nombre porque le tienes que llamar por su título. Esa no es tu identidad. Hay rangos de respeto, obviamente, en las estructuras laborales donde tú estás, que te tienes que respetar, sí. Pero a lo que quiero que entiendas es cuando el error es cuando eso empieza a ser parte de tu identidad. Tu identidad no es tu título, tu identidad no es tu profesión. Tu identidad está cimentada en Cristo Jesús, que es la roca y nuestra piedra angular. Y aquí tengo otro ejemplo, y esto me recordaba cuando fuimos a ver el clásico ahorita con mi familia, que por cierto nos fue muy mal a los madridistas. Muchas veces idolatramos a un equipo de fútbol. ¿Sabes? Nosotros pues nos tragamos el 5-1 ese día con mi cuñado, y al rato estábamos en Krispy Kreme comiéndonos una dona. Pues, ni modo, perdieron. ¿Qué íbamos a hacer? Pero había gente que le afectó todo el estado anímico del día y la semana el hecho de que el Real Madrid haya perdido. O hay gente que se deprime porque ese día perdió el Barcelona, entonces ya no tiene sentido el día. O incluso paran peleándose con su pareja, o peleando con los hijos, peleando en la casa porque el Barcelona perdió. Dime si no es un ídolo. Y ahí estamos nosotros sufriendo, y hay 22 millonarios pateando una pelota, 22 millonarios ganando una millonada por lo que están haciendo, y tú y yo con el calzoncillo roto, sudando calenturas ajenas. No quiere decir que ver fútbol sea malo. Nos gusta, es un hermoso deporte. Pero el problema es cuando lo entronamos en nuestro corazón. Cuando eso mueve nuestro estado de ánimo. Cuando eso mueve nuestra dirección de vida. Cuando nuestras decisiones empiezan a ser alteradas por algo externo que no es la voz de Dios. Amén. Otro ejemplo, el cuerpo, mi hermano. Está bien, somos templo y morada del Espíritu Santo, dice su palabra. Y está bien cuidar tu cuerpo. Está bien mantenerte, pues bien, obviamente. Quieres vivir, yo no sé cuántos quieren ver nietos. Y hasta incluso, ¿por qué no? Mi abuela logró ver bisnietos. Pero el problema es cuando empiezas a idolatrar tu cuerpo. Cuando empiezas al punto de que tienes aquello que no puede salir porque es que no me queda bien, es que se me ve la panza, y aquella necesidad de aceptación
¿A qué necesidad de que la gente diga, sí, no, estás impecable? Porque el idolatrar nuestro cuerpo, muchas veces hay una línea muy delgada entre cuidarnos y empezar a idolatrarnos. Hay una línea muy delgada entre cuidarnos y empezar a vernos con otros ojos. Espero que no te esté pasando ninguna de estas. Porque cuando empezamos a idolatrar nuestro cuerpo es porque seguramente ya empezamos a descuidar el alma y el espíritu. Amén. ¿Le está hablando el Señor? Viera la trapea que a mí me dio mi hermano. Entonces, todos estos ejemplos que yo te leí es una forma o un ejemplo de cómo moldeamos nuestros propios becerros de oro en nuestra vida. Cómo inconscientemente vamos moldeando nuestros propios becerros de oro. Vamos otra vez a Éxodo capítulo 20, verso 4 al 5. Éxodo capítulo 20, verso 4 al 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y dice el 5: no te inclinarás a ellas, ni te honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, di conmigo, celoso. Diga conmigo, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto, cuando yo leía entre los adjetivos de Dios, para mí era un poco difícil entender el adjetivo de Dios como celoso. Porque conocemos el Jehová Jireh, Jehová Nisi, y así todas las cualidades de Dios, Dios sana, Dios salvador. Conocemos todas sus cualidades, todos los adjetivos que nos explican las cualidades de la personalidad de Dios. Pero entre ellos, que Dios se autocalifique como celoso. Y porque realmente el celoso lo vemos como una debilidad en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿sí o no? El alguien celoso lo vemos como un defecto. Incluso dicen los psicólogos, dicen que los celos son emociones y sentimientos que deberíamos de tener controlados, porque muchas veces nacen de un miedo de perder algo, de inseguridades. Muchas ahorita que escucharon la palabra celoso les recordó a aquel novio inseguro que la celaba todo el tiempo. Pero cuando Dios habla de los celos que Él está hablando, no habla de esos celos humanos, y te lo quiero explicar de la siguiente manera. No habla de miedos, porque dirás tú, si Dios es Dios, ¿cuál es su inseguridad? Si Dios es el creador de todo, ¿cuál es su inseguridad? Y Dios no tiene inseguridad alguna. Él es soberano, Él es perfecto, Él no tiene errores. Algunos dirán tal vez, en esa plática se le escapó un defecto al Señor. No se le escapó un defecto al Señor. Fue una plática honesta y le dijo claramente a Moisés: yo soy celoso. Y no lo dijo como una debilidad. Las razones por las que Dios le dice a Moisés: soy celoso, era porque era una forma de decirle: Moisés, te amo tanto que no estoy dispuesto a compartirte. Amo tanto a mi pueblo que no estoy dispuesto a compartirlo. Amo tanto a mi pueblo que no voy a hacer como ahora, que estamos en una open relación abierta. Pico por acá, pico por allá y luego regreso con Dios. Dios no es tan celoso que no le cabe en su cabeza compartirte. Dios es tan celoso que quiere tu corazón completo. Dios no es, si Él lo hubiera dejado como, si hubiera dicho, quiero explicarte para que entiendas cuáles son los celos de Dios. Dios te dice: soy celoso porque no quieres que lo lleves como un 911. Te marco Dios al 911 cada vez que tengo problemas. Luego que ya me arreglaste mi problema, me vuelvo a olvidar de ti. Dios tampoco es como Dios, cada vez que necesito de ti es como un seguro de vida. Marco al seguro, que me cubran, pago mi deducible, que es venir a la iglesia un par de domingos, y luego me vuelvo a olvidar de ti. No es la relación que Dios busca contigo. Dios lo quiere todo. Dios no quiere una fracción. Así que no dile que tienes a la par, no es picoteo por acá, picoteo por allá, dile. Y luego regreso a Dios. Él lo quiere todo. Él lo quiere todo. Su trono en tu corazón solo tiene un lugar. No es una butaca de dos. No es un sillón familiar.
Su trono en tu corazón tiene un solo lugar y ese lugar le pertenece a Él. La pregunta es, ¿quién está sentado en esa butaca en este momento? Amén. ¿Sabes cómo puedo explicarte también esos celos de Dios? Esto es como cuando sacas a pasear a tu perro. Yo me recuerdo cuando tenía mi husky y la sacaba a pasear. Y podía pasar, yo le tenía un agua limpia, a veces hasta le ponía hielos para que regresara y se refrescara. No, pero ella iba a tomar al inodoro. Ella iba a tomar a las cloacas. ¿O sabes como qué ejemplo es? Quiero ejemplificarlo así, tal vez así me vas a entender los celos de Dios. Los celos de Dios es como, haz de caso que, bueno, no sé aquí quiénes son papás de una hija o un hijo, y tu hija o tu hijo se graduó. Y ese día que se graduó, a ti no te importa gastarte lo que te vas a gastar y lo vas a llevar a comerse la mejor carne del mundo. Y lo vas a llevar a comerse el mejor filete al mejor restaurante. Y le pides el guayú que vale no sé cuánto la onza y que se lo lleven al término perfecto, 3/4. No le ponga mucho chimichurri, es solo un poquito porque ya de por sí la carne es deliciosa. Le pones solo una pizca. Y viene tu hijo y cuando ya tiene el filete enfrente, saca un pan con moho de la bolsa y se pone a comer el pan con moho. ¿Qué harías tú? ¿Te enojarías? Si el plato te costó, pongámosle por barato, el plato te costó 500 quetzales, solo el plato de ese niño porque se graduó, ¿te indignaría? Si te estoy poniendo un banquete, te estoy poniendo lo mejor para que comas y celebres, y sacas un pan con moho, una pupusa mordida que tenías de meses con motas del suéter que ahí estaba guardada, y eso es lo que quiere comer y te rechaza tu plato. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo crees que se siente Dios sabiendo lo que le costaste y rechazas sentarte a la mesa del Padre y comer las viandas del cielo por comer porquería? Porquería que este mundo ofrece, distracciones que este mundo te dan. ¿Me estás entendiendo ahora los celos de Dios? Ahora sí me entendiste los celos de Dios. ¿Tienes razón de estar celoso, sí o no? Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: ahora entiendo por qué estás celoso. Dios se aflige cuando nos ve sacrificar las promesas por basura. Dios se aflige porque algo que Dios nos dio fue libre albedrío y Él no puede torcerte el brazo para que entiendas, pero Él se aflige cuando ve que tú quieres suplir en una persona, suplir en una emoción, suplir en una situación algo que solo Él puede suplir. Él se aflige y tratará de decir: ¿cómo no reacciona? ¿Cómo no ve las promesas? ¿Cómo se conforma con migajas cuando yo puedo darle viandas? Vamos a Jeremías capítulo 2 verso 13. Jeremías capítulo 2 verso 13. Ya me dio hambre esa carnita, mi hermano. Capítulo 2 verso 13. Dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Esto fue una palabra que le dio precisamente el profeta Jeremías, el que le da nombre a este libro. Y dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Y 2, ha cavado cisternas agrietadas que no tienen agua. Hay 2 errores, hay 2 pecados en este reclamo que Dios nos hace. 1, cuando lo rechazamos, y 2, cuando queremos reemplazarlo con algo más. ¿Quieres que te diga cuáles son esos cisternas agrietados? Esa agua que tú buscas y no te sacias. Cuando, por ejemplo, tenemos emociones fuertes, nos enojamos o nos alegramos y todo lo queremos solucionar con comida. Usted no ha visto que eso se ha hecho muy famoso. Que me peleé, entonces voy por un galón de helado, me pongo a maratonear Netflix y hasta que se me pase. O me peleé, me voy a poner la papalina de la vida
y me voy a tomar y me pierdo en la casa y no aparezco 3, 4 días y me voy a beber porque quiero saciar algo que solo Dios puede saciar. O peor aún, me voy y me drogo, me voy y consumo drogas tratando de escapar de lo que no quiero yo solucionar aquí dentro, en mi corazón, y que algo que solo Dios puede solucionar. Yo no sé cuál es tu cisterna agrietado que no te sacia la sed, pero lo que sí sé es que estás bebiendo agua cochina cuando tienes corrientes de agua viva enfrente de ti corriendo y que Dios te está ofreciendo el día de hoy. Jeremías decía en su palabra, Jeremías decía aquí claramente: 1, lo rechazamos y 2, buscamos el reemplazo. Unos tal vez, y aquí también le voy a pegar a los religiosos, unos tal vez quieren solventar con el ministerio el vacío de lo que realmente Dios debería de llenar. Déjeme decir algo: ser religioso y venir a servir todos los domingos no quiere decir que usted tenga una relación impecable con Dios. Una de las razones por la cual yo al final me sequé y yo cometí un grave error delante de Él fue porque no cultivé una relación real con Dios, sino que hay un dinamismo horrible. ¿Cuántos tienen entronados el ministerio o tienen entronado su llamado, mas no al Señor? ¿Amén? ¿Me está entendiendo la diferencia entre tener entronado en su corazón su llamado y no tener entronado al Señor? Son dos cosas muy distintas. Unos tal vez están entronados en que llegue la casa. Quiero comprar casa propia, quiero tener el título, y eso es. Y en el proceso de hacer la casa te vas a quedar sin hogar, porque estás tan ensimismado trabajando que ya ni tiempo le das a tu familia con tal de tener la casa propia. Pero ¿de qué te va a servir si cuando ya la tengas no tienes hogar? ¿Cuál es tu becerro de oro? ¿Cuál es tu ídolo? Dios es la fuente de identidad. Y cuando nosotros reconocemos, y el primer paso es reconocer cuál es mi ídolo, cuál es mi becerro de oro, qué es lo que me da seguridad. Muchos es la cuenta bancaria. Cuando estoy en deudas no valgo nada y mi autoestima está en el piso. Pero cuando los números van bien, cuando todo está bien y la cuenta tiene solvencia y que estoy, entonces vengo y adoro porque me siento seguro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu identidad? Cuando yo leía esto, decía: Señor, ¿cuánta razón tienes? ¿Sabes algo típico de todos nosotros? Y lo diré en general, todos latinos creo yo, creemos que con cambiar presidente viene la salvación. Mi hermano, se siente, ahorita que quedó Trump, muchos dicen: ya quedó Trump, todo va a cambiar. Nada va a cambiar si usted no cambia. Amén. Su salvación no viene de Trump, no Trump, o el fulanito que quede acá o no quede acá. Eso no tiene nada que ver. Si usted está pensando que el cambio de gobierno va a traer la salvación o le va a saciar la necesidad que usted tiene, estamos fregados. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Sabes? Por eso te digo que a mí Dios me pegó una trapeada en este tema, y voy a después a profundizar más sobre esto. Pero por ejemplo, las redes sociales. Nos hemos vuelto tan dependientes de aprobación en las redes sociales que creemos que el cariño que las personas sienten hacia nosotros es proporcional a los likes o que tanto reaccionan a nuestras publicaciones. A ese nivel de inseguridad hemos llegado. Tenemos una necesidad de aprobación en las personas. Y te puedo decir que los que más te comentan seguramente son los que más te van a dilapidar el día de mañana cuando no estás y te hablan a tus espaldas. Vuelvo a preguntarte: ¿en dónde está tu identidad? ¿Será un ídolo las redes sociales? ¿Será un ídolo? Cisternas rotas. Dile que tienes a la par: cisternas rotas. Quiero que me acompañes a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24.
verso 14 al 15. Josué, en estos momentos, él toma la banda presidencial en Israel. Él se vuelve el patriarca, se vuelve el comandante, se vuelve el estratega de Israel. Josué en ese momento toma el control del mando del ejército. Y para mí, en lo personal, en mi humilde opinión, este es el mejor discurso que Josué ha dado en toda la palabra. Y dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dice el 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis en este momento, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el mejor discurso de Josué en todos los que dio. Y algo que a mí me llama la atención al escuchar ¿por qué me gusta? Porque primero Josué en este discurso no anda con rodeos, va directo, va al grano, es pragmático. Y dice, tienen que decidir. Puedes regresar al 14. Gracias, Andrea. Dice, mira lo que dice, ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Perdón, regresa al 15. Y dice después, y si mal os parece servir a Jehová, escoger a quién van a servir. O sea, Josué les está diciendo, miren, aquí, vamos a hacer elecciones libres. Les voy a dar 4 opciones. 4 opciones. Aquí no me va a votar nadie en blanco, aquí no hay voto nulo, aquí 4 opciones. Si no quieren adorar a Jehová, tienen otras 3. Y les dice, la primera es, sigan a los dioses de sus antepasados al otro lado del río. La número 2 es, sigan a los dioses que se encontraron en Egipto cuando Dios los sacó, o sea, su pasado. La número 3 es, sigan a los dioses de la tierra que habitan actualmente. Y el cuarto es, sigan al Dios verdadero. Y muchos dirán, sí, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. No vivimos entre los amorreos, no nos sacó de Egipto. En teoría, te vas a dar cuenta que cada una de estas 4 tiene una connotación de una etapa de tu vida que estás viviendo y una dirección que has tomado. Sí o sí tenemos que tomar una elección. Y eso es lo que me gusta de Josué, que le dice, miren, aquí sí o sí tienen que tomar una decisión. Aquel que incluso venga a decir, yo decido ser ateo, está decidiendo creer en algo. No, eso es lo más ridículo, que el mismo ateísmo se contradice, porque dice, yo creo que no creo en nada. Y José le dice, aquí no hay papeletas en blanco, aquí todos deciden. Sí o sí tenemos que tomar una elección. Y eso es lo que Dios nos está retando esta mañana. Donde quiera que vayamos, va a haber gente que adora algo a alguien. Sabes que la adoración está intrínseca en nuestro ADN. La palabra de Dios dice que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Yo no sé si tú sabías, pero tú fuiste creado para adorar. Está en tu ADN adorar. Ahora, ¿quién adoras? No sabemos. Si vas a la India, adoran a alguien más. Si vas a otra civilización, adora a alguien más. Pero todos los seres humanos que se consideran humanos están hechos para adorar. El perro está hecho para ladrar. El pájaro está hecho para... El gato para decir miau. Tú estás hecho para adorar. ¿A qué adoras o a quién adoras? Son otros 20 pesos. Pero tu naturaleza es adorar. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Su naturaleza es adorar. Algunos adoran un partido político. Si le quitamos la connotación religiosa, otros adoran otros dioses, otros adoran un equipo de fútbol, otros adoran etapas de su vida que dicen, cuando me case voy a ser feliz. Y te casas y te das cuenta que no eres feliz. Otros dicen, cuando tenga hijos voy a estar completo o completa. Luego los tienes y te das cuenta que no lo estás. Otros dicen, cuando tenga nietos, ahí voy a empezar a ser feliz. Los tienes y no sucede. Porque sigues queriendo llenar con cisternas rotas solo lo que Dios puede llenar. Lo que decidimos adorar moldea nuestro futuro. Nos empieza a moldear a tal forma
que empezamos a parecernos a lo que adoramos. Aquel que ama el dinero y adora el dinero se empieza a volver codicioso. ¿Ven? Aquel que adora, que tiene un trono ahí, una adicción al sexo, se empieza a volver promiscuo, infiel, adúltero. Nos empezamos a parecer a lo que adoramos. Por eso, si tú adoras al Padre y reconoces quién debe tener el trono de tu vida, más te vas a parecer a Él. Son los frutos de su Santo Espíritu. Y lo que decidimos adorar moldea nuestro futuro. Por eso, cuando adoramos a Dios, nos empezamos a parecer a Él. Josué dice: elijan a quién van a servir. ¿A quién van a servir? Porque es imposible decir adorar a alguien si no le sirves. Una cosa va intrínseca con otra. Y aquí quiero, y me puedes poner ahora sí la imagen, gracias. Quiero que veas esta imagen. Esta imagen son eso que ves al centro es como una brújula, son los 4 puntos cardinales y son las 4 opciones que Josué le da al pueblo. Si te das cuenta, cada opción va a una dirección distinta. Cada opción te lleva a un camino totalmente distinto. Obviamente 3 son erróneos y solo hay uno verdadero. Vamos a empezar uno por uno. ¿Qué es lo primero que le dice Josué en el versículo que leíamos? Yo te lo voy a leer para que no tengan que cambiar la imagen. Yo te lo voy a volver a leer. Josué 24, 14 al 15, si lo tienes ahí en tu celular, para que lo vamos a estar leyendo juntos. Amén. Dice: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad, quitad a los dioses de vuestros padres. Opción número 1 que Josué les da a esta gente, les dice: sigan a los dioses de sus antepasados. ¿Cuáles eran los dioses de los antepasados de esta gente? Yo no sé si ustedes sabían, pero el papá de Abraham adoraba a dioses mesopotámicos. Los dioses mesopotámicos eran una especie de transformers entre humanos y animales, y cada deidad tenía su antagonista. Así como no puede haber Spider-Man sin Duende Verde, no puede haber Batman sin Guasón, pues ellos también se inventaban su dios por cada época, se inventaban un dios por cada etapa de la vida, y así inventaban un villano. Eran los dioses mesopotámicos. Todos los antepasados de Josué adoraron dioses y les da la primera opción. La primera es: sigan a los dioses de sus antepasados que estaban al otro lado del río Éufrates. ¿Cuáles son los dioses de los antepasados si te pones a pensar en nuestra connotación actual? No por nacer en un hogar cristiano, tus hijos van a ser cristianos. No porque tú te dices llamar cristiano, tú vas a asegurar que tus hijos crezcan como cristianos. Tus hijos van a crecer como cristianos si te ven a ti como padre de familia practicando tu fe y viviendo una fe activa delante de Dios. Si en tu casa nunca se lee la Biblia, no esperes que ellos la lean el día de mañana. Si en tu casa nunca has fomentado un devocional familiar en el cual estudien las escrituras juntos, no esperes que de ellos nazca que lo hagan con tus nietos. Si en tu casa no se escuchan alabanzas, obviamente no esperes que el día de mañana ellos estén alabando a Dios. El hecho de que yo nazca en un garage no me convierte en un transformer. Amén. La fe sin obras es muerta. Nos está trapeando el Señor, mi hermano, le veo cara de preocupado. Créame que a mí me dio una trapeada con este mensaje antes. No porque nacemos en un hogar cristiano nos garantiza que los niños van a ser cristianos. Depende de qué tanto nosotros practicamos la fe que decimos creer, qué tanto les inculcamos, qué tanto los metemos en la palabra, qué tanto ellos ven en nosotros que nos metemos cada vez que venimos a adorar, a alabar, a exaltar, que tenemos esa sed de escuchar su palabra. Entonces ellos van a decir: crecí viendo eso y me funcionó, soy un hombre, una mujer de bien, yo quiero lo mismo para mis hijos. Amén. Pero hemos llegado a un punto donde queremos estar en un estado neutral. No, que ellos escojan lo que quieren. Perdóname, hermano, pero hay edades donde ellos ni siquiera saben qué se quieren poner ese día. No saben ni qué quieren desayunar. Ellos necesitan una guianza.
que les diga cuál es el sendero y el camino correcto. Estamos en una temporada donde los papás incluso dicen: no le voy a imponer el sexo, que él decida lo que quiere. Hasta la fecha lo voy a llamar, ¿cómo se llamaba aquel que era índigo? ¿Cómo era? Le decían aquel. Una pareja de locos que no quería imponerle el sexo a su hijo. Entonces, por eso, perdón lo que voy a decir, y si nos censuran en redes sociales, perdón, pero después por eso ves niñas con pene y niños con vagina. Por la confusión que existe, porque no hay hombres de carácter delante de Dios que le llamen a lo malo malo y a lo bueno bueno, y quieren jugar a la tibieza. Amén. Mi hermano, este es tiempo de reafirmar nuestro compromiso delante de Dios en nuestras casas. Todos muchas veces también heredamos creencias y rasgos de nuestros antepasados. Yo heredé la nariz de mi papá, por ejemplo. Algunos heredarán la cadera de la tía, las nalgas del tío. No sé qué heredaste. Pero también, así como se heredan cosas físicas, heredamos también muchas ataduras y maldiciones de paradigmas que crecemos con ellos. Te voy a decir algunos. La psicología lo llama la ley de la exposición al entorno. La palabra de Dios lo llama ataduras ancestrales. Tenías un papá que solo trabajaba y solo trabajaba y solo trabajaba, y tu mamá todo el tiempo te decía: no moleste a su papá que está trabajando. Tu papá no iba a ningún acto de tu colegio porque estaba trabajando, todo el tiempo estaba trabajando, se perdía todo porque estaba trabajando. Seguramente pueda que el día de hoy para ti el trabajo sea un Dios entronado en tu corazón, porque es lo que creciste viendo. Yo no sé quiénes crecieron tal vez en un hogar de escasez, y para algunos todo el tiempo era: no, si se va a limpiar ahí atrás con 2 cuadritos de papel, porque aquí ahorramos, y me limpia acá, y todo era escasez. Y no me gaste, me cierre y me apaga la luz, y todo era escasez, todo era escasez y todo era escasez. Seguramente tal vez eres tú alguien ahora que, a pesar de que tienes los recursos, tienes el dinero, tienes las comodidades, no te las das y eres miserable contigo y tu familia. Amén. ¿Cuántos patrones y rasgos traemos de nuestros antepasados y son dioses entronados de nuestros antepasados, entronados en nuestro corazón, y que nos distorsionan la verdadera identidad en Cristo Jesús? Yo no sé si ustedes crecieron también, incluso tal vez escuchando a una mamá o un papá que te decía: el que no tiene casa propia no tiene nada. El que no tiene casa propia no vale nada. Y tú vives con esa que dice: si no tengo casa estoy jodido. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que tu carácter lo determina tener una propiedad? ¿Dónde dice en la palabra de Dios que el tener un título? Obviamente dirás: bueno, ser un administrador, pues esos son otros 20 pesos, pero no tiene nada que ver con tu identidad y tu carácter. ¿Dónde dice eso? Y si la voluntad de Dios es que alquiles, ¿por qué? No sé. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero no lo sé. Pero a lo que voy es de que condicionamos patrones y frases que hemos escuchado de nuestros antepasados y las queremos traer a nuestra vida presente, y queremos condicionar nuestro actuar con dioses entronados que nuestros antepasados tenían. Esto no quiere decir que usted diga: entonces no voy a hacer un futuro, viva la vida. No, sea un buen administrador, si tiene la oportunidad hágalo, pero que esto no condicione su seguridad, que esto no condicione su valor como persona delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Voy yo solo por el 1, mi hermano. ¿Qué horas son? Uy, Dios mío. Opción número 2 que Josué les da a ellos, les dicen. La opción número 2 es: ok, no quieren seguir a los dioses de sus antepasados. La opción número 2 es: sigan a los dioses de su pasado, a los que adoraban en Egipto. Sigan a los dioses de su pasado, a los que adoraban en Egipto. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes sabían que en Egipto igual tenían una cantidad de deidades. Isis era un águila con cabeza, pero tenía cabeza de águila, cuerpo humano. Estaba Thor, que era cuerpo de vaca, cabeza de mujer.
No voy a decir, no voy a pensar en nadie puntual. Cuando nosotros queremos seguir a Cristo y no queremos soltar nuestro pasado, estamos entronando dioses que traemos de Egipto. Esto me lleva a una anécdota que yo traigo. Una vez, saben que iba para la oficina y salí corriendo y no me di cuenta que me había parado en popó de la Lulu. Y salí corriendo y iba para la oficina y me eché loción y vaya listo. Y empezó a oler yo dentro del carro. Y, ¿qué es esto? Cuando me voy viendo los zapatos, todo embarrado yo y la alfombra del carro. Y yo, chucha. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque por más que nos esforcemos en adorarle, si nuestra adoración le falta obediencia y rendir las áreas que sabemos que tenemos que rendir, eso va a apestar más que la adoración que queremos rendir a Él. Tú dirás, es que no es fácil soltar. Yo sé que no es fácil soltar, pero una cosa es rendir y decir: Señor, yo reconozco y voy a dejar de excusarme y reconozco que hacer esto es indebido, esto no es correcto. Voy a dejar de llamar bueno a lo que es malo y voy a confrontar mis áreas más oscuras y voy a cambiar de raíz. Es ahí donde empiezas a entronar una vez más a Dios en tu corazón. Dice que los israelitas traían en sus sandalias todavía esa suciedad de Egipto. Y hay una parte donde le dicen: sacudan el polvo de Egipto de sus pies. Era sacudan su vieja manera de vivir. ¿Cuántos de acá aún están queriendo buscar a Dios, pero aún cargando sus bultos de su vieja manera de vivir? O sea, quiero buscarte, Dios, pero yo no quiero cambiar. Yo quiero ser el mismo. Dile que tienes a la par: así no funciona. Para eso agarra para otro lado, como dice Josué. A ver cómo te va. Amén. Porque Dios es un Dios celoso. Dios te quiere completo. Así que hay patrones que muchas veces no entregamos e intentamos seguirlo, ocultando áreas que sabemos que debemos de arreglar. ¿Y sabes cómo se confrontan esas áreas? Di conmigo: confesándolo. Confesando nuestros errores, confesando nuestras áreas débiles, buscando un guía espiritual, buscando un líder espiritual, buscando a alguien de confianza y diciéndole: me está costando esto, necesito ayuda, yo no puedo solo. Pero ¿qué hacemos? Lo encubrimos. Es como cuando el perrito se hace popó o se hace pipí en la casa y uno lo queremos limpiar, le ponemos periódico. Pero ahí está todavía, no lo vemos, pero ahí está. Y eso sucede con nuestras áreas que no queremos confrontar delante de Dios. Dile que no le pongas periódico a tus pecados, dile. Opción número 3 que Josué les da. Les dice después, y esta es la más gruesa porque es la que más sentí yo que se aplica a nuestra cultura actual. Sigan a los dioses de la tierra que habitan actualmente, que eran los amorreos. ¿Qué connotación tiene sigan a los dioses que habitan actualmente? Es sigan a los dioses que esta sociedad sigue en este momento. Sigan a los dioses que esta sociedad persigue desesperadamente en este momento. ¿Qué dioses persigue esta sociedad ahora? Te voy a dar un ejemplo de una historia que cuando yo estaba preparando este tema me impactó el testimonio de un predicador. Dice que un predicador habló con una mujer en la India que viajó a América. Imagínate, una mujer de la India. Dice que viajó a América y se regresó consternada, odiando a América, odiando al occidente. Y dice el pastor que le dijo: ¿por qué odiaste a América? ¿Por qué odias el occidente? Y le dice la mujer de India: es que ustedes los americanos son unos idólatras. Y el pastor se quedó así: ¿cómo me va a venir a decir la que adora una vaca y que tienen como 1000 dioses en la India, que nosotros somos los idólatras? Y mira los ejemplos que le dio esta mujer. Wow, yo dije, y es una mujer que no tiene la revelación de Dios y es alguien que viene de la India. Y le dijo: número 1, ustedes los americanos adoran al estómago. ¿Cómo así? Le dijo él. Porque tienen enormes locales donde llegas y puedes comprar la hamburguesa y agrandarla por 20 más, por 20 más, por 20 más, por 20 más, y nunca te sacías y es más grande y más grande y más grande.
Y ves gentes tan obesas, dice, ves gente tan grande que me cuesta creerlo, porque yo en mi aldea tenemos que racionar el arroz para que comamos todos. Idolatran la comida, hay tanta variedad de restaurantes que ya se aburren con qué comer, no saben ni con qué saciarse. ¿Y eso no? Y esto me lleva una vez que escuché ahorita, hace poco escuchaba a un hombre bien sabio que decía: no te malacostumbres a hacer las cosas especiales comunes. Por ejemplo, no te malacostumbres a comer en un restaurante especial todos los días, porque cuando quieras festejar un momento especial, ya no lo vas a disfrutar. Ya no va a tener nada de especial. Amén. Número 2, mira lo que dice esta mujer: me sorprende cómo en Occidente adoran a la televisión, le dice. Y tiene razón, dice, diseñan los ambientes de las casas pensando primero en dónde va a estar colocada la televisión, y en base a eso colocan el resto de muebles alrededor para que puedan verla. ¡Wow! ¿Cuántos han aplicado eso en su casa? Vamos a poner la tele aquí y los muebles van alrededor, voy a poner acá. ¿Te das cuenta? Y por último, esto me pegó tanto, mi hermano, y te voy a dar un testimonio de vida para mí. Esto es para mí, esto es muy propio. La peor forma de idolatría que vi, cómo las personas se relacionaban con su teléfono. No podía sostener una conversación completa y real con nadie sin que alguien viera su celular. No podían pasar de 1 a 2 horas sin la necesidad de estar escloreando vacíamente. ¿Y sabes qué es eso? Inyecciones de dopamina todo el tiempo. Ya te desespera ver videos de más de 5 minutos de duración, quieres ya pasar al siguiente, porque ya tu mente está tan amañada a estar scrolleando vacíamente. Estás en los momentos aquí en la iglesia de adoración, donde tienes que estar metido con el Señor, y tú estás metido en las redes sociales. Hoy es el ping del celular y dígame si no estás. ¿Quién me escribió? Quiero ver. Te pregunto, ¿tienes esa misma urgencia para orar? Que digas: necesito orar, necesito escuchar la voz de Dios, necesito escuchar lo que Dios tiene para mí. ¿Tienes la misma urgencia? Amén. A menos que no te sientas atraído por Dios de la misma manera, que digas: tengo que orar todo el tiempo. Si no tienes esa misma atracción magnética hacia Dios, déjame decirte que tu Dios ya tiene un domicilio y tu corazón ya tiene un trono, y no es Dios. Qué duro, ¿no? Te lo digo porque a mí me pegó primero. Yo decidí desinstalar, yo no tengo Facebook, no tengo Instagram. Lo volví a instalar al día de ayer para bajar 2 fotos puntuales que quería guardar de recuerdo. Y lo volví a desinstalar. ¿Por qué lo hice? Porque yo reconozco que no tengo el dominio propio para tenerlas. Tenía una necesidad de aprobación y de estar viendo lo que el resto estaba haciendo, que yo reconozco que me restaba tiempo de lo que realmente agregaba valor en mi vida. Y decidí desinstalarlas. Cada quien decida cómo va a destronar esa área que necesita destronar delante de Él. Le está hablando el Señor, mi hermano. Créame que esto para mí fue durísimo. No fue fácil. Creo que yo fui el más confrontado cuando yo empecé a estudiar esta palabra. Cuando yo empecé a preparar este tema, fue una exploración de casi 10 días de confrontación, en lo que cambié muchos aspectos de mi vida y que todavía estoy cambiando y que estoy peleando y que estoy luchando. Pero le dije: Señor, quiero que al terminar esta serie tú tengas el primer lugar de mi corazón, tú tengas el trono de mi corazón, tú tengas el trono de mi atención. Y sé que aquí hay gente llamada a cosas muy grandes, mi hermano, y por eso Dios te necesita enfocado. Dios te necesita con la mente en Él. Y por último, les da la última opción. Y les dice: viene Josué y después de las 3 opciones que les da, les dice: aquí no hay votos en blanco. Aquí me van a decidir porque me van a decidir. Aquí no hay medias tintas. Y les dice Josué lo siguiente:
Por lo tanto, yo he decidido seguir al Dios verdadero, y yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que yo he decidido. Contra toda corriente, contra toda presión social, yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos hoy reconocer ídolos? Ponte de pie ahí donde estás. Qué duro, mi hermano. No fue nada fácil, créame. Y por eso necesitaba disculparme con usted antes de empezar a predicar, para que no dijera esto es personal. No lo es. Yo soy el menos indicado para venirle a decir que tiene que cambiar en su vida, que soy alguien con una multitud de errores. Pero vive Jehová que lo que yo le estoy diciendo no nace de mi corazón ni de mi carne, sino nace de la voz del Señor, y de días de inquietarme y de tratar de entender qué eran los ídolos realmente en este tiempo actual. Muchas veces venimos a querer escuchar un mensaje que sea un masaje. No, un mensaje confronta, un mensaje cambia. La voz de Dios te dice lo que muchas veces no quieres escuchar, pero porque te ama, porque quiere sacar lo mejor de ti. Yo quiero dejar este tiempo para que tú ahí donde estás cierres tus ojos y que le digas: Padre, muéstrame. Y si ya lo sabes, ya sabes qué es, deja de pelear si ya sabes la respuesta. La vida se va en un abrir y un cerrar de ojos. Y que Dios no quiera que cuando tú quieras reaccionar y decir ¿por qué no entendí?, era tiempo de cambiar, que no sea demasiado tarde. ¿Sabes que toda esa generación de Josué no vio la tierra prometida? Dice que luego, si tú lees 2 capítulos adelante, dice que se murieron y sus hijos olvidaron quién era Dios. O sea, que quiere decir que a pesar de todo esto que Josué les dijo, ellos no predicaron en su casa, es lo que yo te decía, no inculcaron esto, y 2 generaciones después sus hijos no sabían ni siquiera quién era Dios. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso. A los que nos están viendo en las redes, que Dios te bendiga, y que ahí donde tú estás puedas hacer esta retroinspección también, y que Dios te hable en tu casa y puedas destronar esos ídolos, porque es tiempo de regresar a la verdadera adoración delante de Él. Dios les bendiga.